El mensaje llegó como una puñalada. Mamá, creo que es mejor que no vengas a la boda. Tu situación va a poner incómodos a todos. Lo leí 3 veces, como si las palabras fueran a cambiar. Mi propia sangre desechándome como si fuera basura. El teléfono se me resbaló de la mano, y lo único que atiné a pensar fue, ¿así termina todo? ¿Nada de lo que hice valió la pena? Afuera, el sol brillaba como si el mundo no se hubiera acabado. Miré mis manos, callosas, agrietadas de tanto trabajar, y sentí un vacío tan grande que ni las lágrimas llegaban. La hija que crié sola, a la que vestí, alimenté, a la que metí a la universidad con mi sudor, ahora me escondía como si fuera una vergüenza. ¿Se acordará siquiera de cuando comió pastel en mi cumpleaños porque vendí mi única joya para pagar la renta? Tenía 19 años cuando ella nació, frágil, llorando en mi pecho mientras yo contaba las monedas para el camión. Su padre desapareció incluso antes de saber que existía, así que aprendí a ser madre y padre al mismo tiempo. De día, limpiaba edificios de lujo, tragándome el orgullo al lavar inodoros ajenos. Por las noches, cosía vestidos de fiesta que nunca usaría, mientras ella dormía en mis brazos. Un día tendrás todo lo que yo no pude tener, le susurraba, secando mis lágrimas antes de que despertara. Cuando cumplió 7 años, me dio pulmonía, pero no pude parar. Trabajé con fiebre, lavando platos en un restaurante, porque la medicina era cara y la renta estaba atrasada. Ella me alcanzó un vaso de agua y me dijo, «Mamá, cuando sea grande, voy a cuidar de ti». Sonreí, disimulando el dolor en la espalda, y pensé, por esto aguanto. A los 15, quiso entrar a un curso para la universidad. Vendí mi única televisión y empecé a comer solo pan con café, pero nunca le faltaron sus materiales. ¿Ves? A mí me gusta lo sencillo, mentía, frotándome el estómago vacío mientras ella devoraba el pollo que yo dejaba completo en su plato. El día que quedó en derecho, saltó de alegría, y yo lloré a escondidas en la regadera, no de felicidad, sino porque no sabía cómo pagaría los libros. Fue entonces cuando vendí el anillo de oro de mi madre, lo último de valor que me quedaba. Fue un regalo de una señora para la que trabajaba. Le expliqué cuando preguntó de dónde salió el dinero. Las mentiras piadosas eran mi segundo idioma. Nunca le conté que dormí 3 meses en el suelo de la lavandería del edificio donde trabajaba, después de que nos corrieran. Lo importante era que ella no sintiera el peso de mis sacrificios. Años después, cuando se graduó con honores, yo estaba en la última fila del auditorio, con un vestido prestado. Ni siquiera me vio en la foto oficial. Estaba demasiado ocupada sonriéndole a sus nuevos amigos de clase media. Pero esa noche, cuando llegó a casa y me abrazó, me sentí la persona más rica del mundo. «Eres mi héroe», me dijo. Y le creí. Ahora, mirando el mensaje en el celular, esas palabras parecían una broma cruel. Todo lo que había dado, todo lo que había perdido, y al final, mi valor cabía en una sola frase: sería incómodo. El piso se hundió bajo mis pies, pero lo peor no era el rechazo, era darme cuenta de que, para ella, siempre fui invisible. El diagnóstico llegó en un papel arrugado: hernia de disco. Ya no puede cargar pacientes, dijo el doctor, como si tuviera opción. A los 58 años, me despidieron sin liquidación después de 12 años cuidando a la vieja doña Iracema, la misma que me decía Ángel mientras limpiaba su vómito. Cuando se lo conté a mi hija, se mordió el labio. «Mamá, ¿y ahora? ¿Cómo vas a mantenerte?». Su voz tenía el mismo tono de cuando hablaba de cuentas atrasadas. Los meses siguientes, mi celular se quedó mudo. Ni una llamada de trabajo, solo silencio y el dolor de espalda que no me dejaba dormir. Fue entonces cuando noté el cambio en su actitud. «Los suegros vienen hoy, mejor métete a tu cuarto, son muy formales», decía, evitando mi mirada. Yo obedecía, fingiendo no entender el mensaje oculto. Yo era la pieza rota que no encajaba en su nueva vida. La primera vez que escuché «no digas que eras cuidadora», se me hizo un nudo en la garganta. Sus futuros suegros eran jueces, doctores, gente que usaba trajes más caros que mi renta de todo un año. «Di que eres jubilada», susurró, como si mi historia fuera algo de que avergonzarse. Esa noche, por primera vez, sentí vergüenza de mis propias manos. Las mismas que la criaron ahora eran un problema. Cuando me mudé al cuartito de atrás de la casa de su esposo, la indiferencia se volvió costumbre. «Mamá, no dejes tus cosas en la sala, no hables mucho durante la cena». Cada frase era un pequeño entierro de la mujer que alguna vez fui. Hasta mi cumpleaños pasó desapercibido. Ella estaba en París con la familia de él.
Aprovecha para descansar, me escribió por WhatsApp, junto a una foto sonriendo frente a la Torre Eiffel. Lo peor fue cuando me pidió que me fuera durante la visita de los suegros. Se quedarán todo el fin de semana. ¿Por qué no pasas unos días en casa de la tía Sida? Mi hermana, que vivía a 200 kilómetros, en una casita sin agua caliente. Me reí para no llorar. Claro, hija. No quiero estorbar. Salí con una mochila gastada, mientras ella acomodaba los adornos de la mesa para la cena. En aquel camión interestatal, viendo cómo la ciudad se desvanecía, entendí la cruel verdad. No era mi presencia lo que le daba pena, era mi pobreza. Y lo peor, yo misma estaba empezando a creer que ella tenía razón. Las luces de los coches pasaban como fuegos lejanos, y me pregunté en qué momento exacto me convertí en un estorbo en la vida de la persona por la que lo di todo. El cuartito en el fondo de la casa era húmedo y apenas cabía una cama individual, pero agradecía tener un techo. Hasta que noté el patrón. Cada que el coche de los suegros estacionaba, mi hija corría hacia mí con mirada angustiada. Mamá, al señor Horacio le molesta el ruido. Puedes quedarte calladita hoy. Me convertía en estatua, aguantando la tos, mientras las risas resonaban desde la sala. Mi nombre nunca se mencionaba en las conversaciones. Las mañanas siguientes, encontraba mi taza lavada y guardada antes del desayuno, señal clara de que no debía aparecer en la cocina. Una vez, escuché a la nuera decir, «Tu mamá sigue viviendo aquí», y mi hija responder rápido, «Es temporal, ya está buscando un lugar». Mi corazón se hundió. Temporal habían sido los 6 meses que dormí en el piso de la lavandería para pagar sus estudios, no esta estancia de 3 semanas. La gota que derramó el vaso fue el día que me pidieron fingir ser la empleada. Es más fácil de explicar así, justificó mi yerno, evitando mi mirada. Llevaba un delantal prestado cuando la visitante preguntó, ¿hace cuánto trabajas aquí? Ay, doña Isabel es como de la familia, interrumpió mi hija con una sonrisa falsa. Esa noche, por primera vez en 35 años, dejé de rezar por ella antes de dormir. Fue ahí, en ese cuarto oscuro, escuchando a los invitados brindar por la familia perfecta, que entendí, ya no era su madre. Era un mueble viejo que no encajaba en la decoración nueva. Cuando el último invitado se fue, tomé la foto de ella pequeña en mis brazos, la única que había traído, y la volteé hacia la pared. El dolor en el pecho era distinto al de la hernia. Ese no tenía medicina en la farmacia. En la madrugada en que el silencio de la casa pesó más que la humillación, tomé el celular y marqué al único número que aún me trataba con respeto, Mónica, mi antigua jefa de cuando trabajaba de limpieza. Necesito trabajar, aunque sea barriendo tu oficina de madrugada, supliqué con la voz ronca de tanto llorar. Ella no hizo preguntas, solo dijo, ven mañana a las 5 de la mañana, por la puerta trasera. Empecé a organizar los archivos muertos de su oficina, un trabajo que hacía escondida antes de que comenzara la jornada laboral. Mis manos temblorosas clasificaban recibos y contratos viejos mientras calculaba, si ahorro 3,000 pesos al mes, en 6 meses pago el vestido. Guardaba cada billete en un sobre escondido en el forro de mi bolsa, fingiendo ser solo una anciana más ignorada en el camión cuando pasaba frente al salón de novias. Mi rutina se convirtió en una obra de teatro. De día, obedecía las reglas invisibles de la casa de mi yerno. De noche, contaba el dinero a la luz de una lámpara. Banquete. 50,000 pesos, flores 15,000 pesos, tachaba las cifras en una libreta que escondía en el fondo de mi maleta. Mi hija comentó sobre un ángel benefactor que estaba pagando la boda, y yo tragaba el arroz con una sonrisa amarga. Cuando el sobre llegó a 80,000 pesos, lloré en la regadera por primera vez desde el diagnóstico de la hernia. No eran lágrimas de dolor, sino de determinación. Puedes borrarme de tu vida, hija, pero no de tu historia, pensé, secándome el rostro con una toalla áspera. Al día siguiente, agendé la prueba del vestido, usando el nombre de la secretaria de Mónica como fachada. Cada peso que donaba era un pedazo de mí que ella nunca conocería. El primer pago fue el más difícil, 25,000 pesos por el vestido de novia. Temblé al firmar el cheque a nombre de la tienda, usando la cuenta que Mónica había abierto para mí discretamente. Firme como señora Oliveira, me indicó, prestándome el apellido de su jardinero de confianza. Cuando la vendedora preguntó si quería dejar un mensaje para la novia, respondí, solo escriban, que sea feliz, punto. Para el banquete, tuve que reunirme con el dueño del salón en un café lejano. Vestida con ropa prestada de Mónica, parecía solo una madrina adinerada más. El pago será en parcialidades,
pero exijo discreción absoluta, dije, modificando mi voz. Él tomó nota meticulosamente, sin cuestionar porque revisaba cada detalle del menú como alguien que conocía de memoria los gustos de la novia. La decoración fue lo más doloroso. Sentada en la florería, escuché a la diseñadora describir el tema. La novia quiere algo discreto, elegante, nada muy llamativo. Apreté los labios hasta hacerme sangre. Era exactamente como había decorado nuestro cuartito en su cumpleaños 15, con flores rescatadas del basurero. Pagué por adelantado, rechazando el recibo. A 2 meses de la boda, casi me descubren. Mi hija llegó a casa emocionada. Mamá, no te imaginas. El mismo benefactor pagó la luna de miel. Mi corazón se heló, yo no había autorizado eso. Entonces vi el comprobante, 60,000 pesos para un viaje a las Maldivas, pagados por el novio. Él había usado mi farsa para regalarle lujos extras. El último pago fue para la banda. Contraté a los músicos que tocaban en la plaza cuando ella era niña y amaba bailar. Toquen Chega de Saudade durante la entrada, pedí, recordando cómo lo cantábamos en el baño inundado. El líder de la banda se extrañó, pero es una boda moderna, ¿no? Insistí, pagando el doble por mi capricho. Era mi única forma de estar ahí, invisible, pero presente. El día que se firmó el contrato final, recibí una tarjeta del salón. Señora Oliveira, su generosidad conmovió a nuestro equipo. La guardé en el bolsillo junto a la nota que mi hija me escribió en su graduación. Gracias por todo, mamá. Ahora, ambas parecían escritas para otra persona. Mientras caminaba a casa bajo la lluvia, imaginé su cara al descubrir la verdad, y por primera vez, sentí algo más que dolor, un destello de justicia. 3 días antes de la boda, decidí entregar en persona el regalo que había guardado por décadas, el anillo de plata de mi abuela, la única herencia familiar que me quedaba. Llegué al salón de belleza donde ella probaba su peinado nupcial, con el corazón latiéndome fuerte. Las recepcionistas me miraron extrañadas cuando pregunté por la novia. Cuando apareció, radiante con el velo puesto, su sonrisa se congeló al verme. ¿Qué haces aquí?, susurró, arrastrándome a un rincón antes de que sus amigas notaran. Mis manos sudaban alrededor de la cajita azul mientras buscaba las palabras correctas. Solo quería darte esto. Es el anillo de la abuela María. Lo usó en su boda y yo. La voz me falló cuando vi su mirada volverse impaciente. Ni siquiera abrió la caja. Mamá, por favor, no hagas esto más incómodo, cortó, lanzando una mirada rápida a sus amigas que reían al otro lado. Ya te dije que no necesitas venir. El silencio que siguió dolió más que cualquier grito. Guardé el anillo de nuevo en mi bolsillo, sintiendo como el metal frío quemaba mi piel. Una de las damas de honor se acercó, curiosa. ¿Quién es tu amiga, cariño? Vi a mi hija vacilar un segundo eterno antes de responder. Ah, es una conocida de la familia. Trabajó para nosotros hace años. Salí del salón con pasos firmes, sosteniendo la poca dignidad que me quedaba. Las risas de las invitadas me persiguieron hasta la calle, donde finalmente dejé caer las lágrimas. En el camión de regreso, abrí la caja del anillo, la misma que mi madre me había dado en mi fallido matrimonio, y pensé en arrojarla por la ventana. Pero no lo hice. Lo guardé otra vez en mi bolsillo, junto al recibo del banquete que yo había pagado. En ese momento, algo dentro de mí despertó, ya no la madre sufrida, sino la mujer que finalmente entendía su valor. Mientras el camión avanzaba, comencé a planear en silencio dónde estaría el día de la boda. Al llegar a casa, encontré a mi hija publicando en Instagram, regalos increíbles de mis amores. Una foto de los costosos obsequios de sus suegros. Apagué las luces y me senté en el piso del cuartito, acariciando el anillo rechazado. En la oscuridad, me prometí que sería la última vez que lloraría por ella. El teléfono vibró. Era Mónica. Necesitamos hablar. Encontré una solución. Marta, la decoradora de la boda, reconoció mi rostro cuando fui a revisar los últimos detalles. Tú, eres la mamá de la novia, ¿verdad?, preguntó, examinando mis ojos hinchados. Cuando le mostré los recibos firmados como señora Oliveira, su expresión cambió por completo. Dios mío, fuiste tú quien pagó todo esto, sola. Me llevó a la cocina del salón, sus manos cálidas apretando las mías. Esto es una injusticia. Yo me encargaré de que todo salga perfecto, por ti. En ese momento, vi en sus ojos la misma indignación que yo había tragado durante meses. Sin decir nada más, nos abrazamos como 2 soldadas preparándose para la batalla.
Llegué temprano y me escondí tras una magnolia en el jardín del salón, justo donde Marta me dijo que tendría la mejor vista. Mi vestido sencillo se confundía con las sombras, mientras observaba a los invitados llegar, todos perfumados, riendo de chistes que nunca escucharía. Apreté con fuerza el portarretratos viejo con nuestra foto, cuando era un bebé en mis brazos. La música comenzó, y entonces la vi. Mi hija deslizándose por el pasillo de pétalas, las mismas que yo había elegido personalmente, del brazo de su suegro. Su sonrisa era radiante, sin rastro de ausencia. ¿Quién entrega a la novia? Su padre, anunció el ceremoniario, y tragué saliva recordando las noches que pasé cosiendo su primer uniforme escolar. Las lágrimas cayeron en silencio cuando reconocí los detalles, las flores que imitaban las de nuestro jardín de infancia, la canción que cantábamos en la regadera, hasta el pastel con el mismo sabor de aquella receta económica que hacía en sus cumpleaños. Todo lo que había rechazado de mí, lo aceptaba ahora como regalo de un anonimato. Apreté el retrato contra mi pecho, sintiendo el vidrio frío como mi lugar en esa fiesta. Cuando lanzaron el ramo, una de las flores cayó cerca de mi árbol. La dejé ahí, marcando mi lugar invisible. Me fui antes del primer brindis, mientras todos reían y aplaudían. En el camión vacío, miré por última vez la foto empapada de lágrimas, y luego la guardé en mi bolsillo, junto con el pedazo de mi corazón que se quedaría ahí para siempre. 3 días después de la boda, ya estaba empacando mis cosas en el cuartito de atrás cuando el teléfono de Mónica sonó insistentemente. María Carmen, prende la televisión ahora. Su voz sonaba aguda. En el programa de chismes de la tarde, una foto de la boda de mi hija aparecía en pantalla con el titular: Novia humilla a madre que pagó fiesta millonaria. Marta, la decoradora, había publicado sin querer una foto de los recibos en el grupo de proveedores. Fue hermoso ayudar a la señora Isabel a cumplir este sueño para su hija, escribió. Alguien le tomó captura y se volvió viral. Ahora mi firma temblorosa, esa que había disfrazado como señora Oliveira, se comparaba con documentos viejos que probaban mi identidad. Mi celular estalló de mensajes. Vecinos, parientes lejanos, hasta la señora de la panadería mandando audios indignados. Pero el silencio de mi hija fue el más ensordecedor. Mientras, en redes sociales, los suegros eran linchados, explotadores, ingratos. El hashtag #madre heroína empezó a trendear. Entonces vi la publicación desesperada de mi hija. Hubo un malentendido. Mi mamá sabe cuánto la amo. Acompañaba una foto nuestra antigua, de sus tiempos de universidad. Los comentarios no perdonaron. ¿Por qué no sale en las fotos de la boda? Pagó todo para esconderse detrás de un árbol. Mónica llegó a mi puerta con el periódico de la mañana. Tu historia está en portada, dijo, mostrando la foto del anillo que intenté entregarle. El reportaje detallaba todos mis sacrificios, desde limpiar casas ajenas hasta el diagnóstico de la hernia. Hasta el dueño del salón dio una entrevista. Lloró al elegir el menú, diciendo que su hija amaba los canapés de queso. Esa tarde, mientras acomodaba mis pocas pertenencias para irme para siempre de la casa de mi yerno, recibí la llamada que sabía que llegaría. Contesté en el último timbre. Mamá. Su voz era irreconocible, ahogada en llanto. Pero esta vez, fueron mis dedos los que dudaron sobre el botón para colgar. Miré mi maleta lista, la puerta abierta, y respiré hondo. La verdad, al final, siempre había sido mi mejor aliada. El video del yerno, el juez Horacio, intentando justificar mi ausencia en la boda se volvió viral en horas. Ella prefirió no venir por su cuenta, mentía a los reporteros a las puertas del tribunal. Hasta que un periodista mostró la foto que Marta tomó de mi escondida tras el árbol. La imagen de la madre llorando en silencio mientras la hija bailaba con su suegro incendió las redes sociales. Mi hija intentó controlar el daño. Dio una entrevista llorosa al programa más visto. Nunca imaginé que mi mamá haría esto por mí, sollozaba, con las uñas aún pintadas de la boda. Pero la conductora, una mujer de 50 y tantos años como yo, no se conmovió. Entonces, ¿por qué su madre no estaba en la mesa principal, señora Claudia? El silencio que siguió fue más elocuente que 1000 palabras. Los invitados empezaron a hablar. La dama de honor que me llamó conocida de la familia subió un stories avergonzado. Me manipularon, no sabía la verdad. Hasta los meseros del salón grabaron videos contando cómo había revisado cada detalle de la fiesta. Uno recordó, sabía hasta que la novia odiaba las aceitunas en los canapés. El clímax llegó cuando el salón publicó los recibos originales con mi firma verdadera.
Los mismos suegros que me escondieron ahora eran linchados en internet. La empresa del yerno emitió un comunicado sobre valores familiares, pero ya era tarde, los clientes cancelaban contratos. Su edificio amaneció con pintas. Aquí vive la novia desagradecida. Mi hija intentó contactarme por todos los medios. Decenas de mensajes, desde mamá, ayúdame a arreglar esto hasta, me estás arruinando la vida. Los leía en silencio, recordando las noches que esperé un solo mensaje suyo cuando estaba enferma. Mónica quería que diera entrevistas, pero solo negué con la cabeza. La verdad ya habla por sí sola. Al tercer día, la fachada perfecta se derrumbó. Una prima lejana filtró audios donde mi hija se burlaba de evitar gente pobre en la boda. Sus fotos posando con regalos caros se llenaron de comentarios furiosos. Hasta el novio empezó a distanciarse, publicando fotos viejas con su familia de verdad. Mientras el escándalo ardía, yo estaba a 200 kilómetros de ahí, sentada en el porche de la casa humilde que Mónica me consiguió. Miraba pasar la tormenta como quien ha sobrevivido huracanes peores. El teléfono vibró otra vez. Era mi hija. Esta vez, el mensaje decía solo, necesito verte. Dejé el celular sobre la mesa y fui a regar las violetas que Marta me regaló. Algunas heridas necesitan aire para sanar. Llegó un domingo lluvioso, sin su bolsa de diseñador ni el coche nuevo, solo una mujer asustada llamando a mi puerta sencilla. Cuando abrí, vi sus ojos hinchados y el cabello revuelto, tan distinta de la novia perfecta de hace semanas. Mamá. Fue todo lo que alcanzó a decir antes de que un sollozo la ahogara. Yo solo me aparté para dejarla entrar. La casa olía a café recién hecho y pan de elote, como en los tiempos en que era pequeña. Sus ojos recorrieron cada detalle humilde, la cortina de retazos, el tapete gastado, la foto de su graduación en la estantería. Yo, no sabía que vivías así, murmuró, como si nuestra antigua pobreza fuera una revelación. Entonces se deshizo en lágrimas. Habló del novio que la abandonó, los amigos que desaparecieron, la vida perfecta que se derrumbó. Todo fue un error horrible. Te amo, mamá. Sus dedos finos intentaron agarrar los míos, pero yo no correspondí al contacto. Hacía años que no me tocaba por voluntad propia. Cuando intentó abrazarme, me aparté con delicadeza. Me mataste en vida, hija, dije, sorprendida por la calma de mi voz. Mataste a la madre que trabajó, que soñó, que esperó. Lo que quedó de mí tuvo que aprender a vivir sin ti. Se quedó paralizada, como si nunca hubiera imaginado que un día le diría no. Su reacción fue furiosa, como siempre cuando no conseguía lo que quería. ¿Entonces también me vas a abandonar? Después de todo. Puños cerrados, rostro enrojecido, era la misma niña berrinchuda que calmaba con promesas vacías. Pero ya no tenía más promesas que dar. Puse la tetera entre nosotras, creando una barrera simbólica. No te abandoné. Solo dejé de correr tras quien siempre huyó de mí, expliqué, sirviendo el té de manzanilla que siempre odió. Ahora tú debes aprender a vivir con las elecciones que hiciste. Salió llorando, cerrando la puerta de golpe como en su adolescencia. Esta vez, sin embargo, no corrí tras ella. Me quedé viendo cómo la lluvia borraba sus huellas en el camino, mientras el aroma del té amargo llenaba la casa. Dolía, sí, pero era un dolor limpio, honesto, como sacar una espina después de años. Mónica apareció a la mañana siguiente con un sobre y una sonrisa amplia. El hostal de mi sobrina necesita una gerente, alguien organizada, de confianza y con buen corazón, dijo, dejando las llaves sobre la mesa. El sueldo era modesto, pero incluía una habitación acogedora con vista al mar, algo que nunca había tenido en toda mi vida. Las almendras, el hostal, quedaba en una colina tranquila, rodeada de flores silvestres. El primer día, arreglé cada habitación como si fuera mía, flores frescas en los jarrones, chocolates sobre las almohadas. Las huéspedes mayores adoraban mis historias, los niños, mi pan de naranja. Poco a poco, mi nombre volvió a ser dicho con respeto, Doña Isabel, no la señora de la limpieza. Marta, la decoradora, se convirtió en mi amiga verdadera. Los domingos, venía a tomar café y me ayudaba a plantar un huerto atrás. Deberías vender estos pasteles, insistía, mientras yo reía y recordaba que ya había dado todo por los demás. Ahora era tiempo de guardar algo para mí. Hasta mi cuerpo pareció rejuvenecer, sin el dolor constante de la hernia. En el porche del hostal, mirando el atardecer, finalmente entendí lo que era la paz. No esa ausencia de problemas,
sino la certeza de que podía enfrentarlo sola. A veces, cuando el viento venía del continente, aún pensaba en ella. Pero era un anhelo suave, sin ataduras, como recordar a alguien que se fue en un viaje sin retorno. A veces, cuando arreglo las sábanas en las camas del hostal, mis manos callosas me sorprenden, son las mismas que un día fueron llamadas vergonzosas. Hoy, esas cicatrices cuentan historias que ya no me avergüenzan. Cada línea en mi palma es un capítulo de resistencia que nadie puede borrar. La paz que encontré no llegó con un perdón fácil ni con el olvido, sino con la comprensión más dura y dulce: yo siempre valí más de lo que me hicieron creer. Las noches ya no son frías, los días no pesan, y esta quietud dentro de mí es un tesoro que ninguna hija desagradecida podrá robar. Hoy, cuando veo a madres sacrificándolo todo por hijos ingratos, les susurro lo que me hubiera gustado escuchar. El amor no es moneda de cambio, y tu dignidad no es precio a pagar. Aprendí que ser madre no significa desaparecer, y que decir basta puede ser el mayor acto de amor propio. Mi historia no termina con perdón ni reconciliación, sino con libertad. Porque descubrí, tarde pero no demasiado tarde, que el amor que no te digna no merece llamarse amor. Y esa verdad, ahora, la llevo no como cicatriz, sino como estandarte.